Buenos días, chicos. Espero que todos estén bien en casa. Vamos a tener que continuar con las clases de química. ¿Ya? Todos con el libro. El tema 3, núcleos y radiactividad. Acerca de los núclidos, me dice, tenemos los isótopos o híbridos que tienen igual número atómico. Son aquellos elementos que tienen igual simbología, diferente número de masa, pero igual número atómico. Entonces, dentro de los isótopos tenemos al protio, deuterio y tritio. El protio forma el agua, el deuterio forma el agua pesada, el tritio el súper pesada. Dentro de los isótopos presentan propiedades químicas iguales y propiedades físicas diferentes. B isóbaros, que tiene igual número de masa, son átomos diferentes, o sea, son elementos diferentes que tienen en común el número de masa, pero diferente número atómicos. Tienen propiedades químicas y físicas diferentes. Isótonos tienen igual número de neutrones, son átomos de elementos químicos diferentes que tienen en común el número de neutrones, diferente número de masa, diferente número atómico. Si restamos 11 menos 5 es igual a 6, neutrones 6, y si restamos 12 menos 6 es 6, que tienen en común los neutrones. Sus propiedades de los isótonos físicas y químicas son diferentes. Los iones son especies químicas con carga eléctrica Q y se forman cuando un átomo neutro pierde o gana electrones. Se cumple que el número de protones es igual al número de electrones. Representación, número de masa, número atómico y la carga. Dentro de los iones tenemos al catión. El catión es un ion positivo que pierde electrones, o sea, el número de protones debe ser mayor que el número de electrones. Ejemplo, tengo el hierro, número atómico 26, el número de protones es 26 porque son iguales, pero el número de electrones es diferente. ¿Qué quiere decir? Que tiene que restar el número atómico menos Q. 26 menos 2, 24. Anión, ion negativo que gana electrones. Entonces los protones prácticamente son menores que los electrones. Entonces, si se dan cuenta, no son iguales, tienden a variar el catión con el anión. Ejemplo, el nitrógeno, número atómico y número de protones 7, y electrones es la resta. 7 menos 3, o sea, 7 más 3, 10. ¿Ah? Especies electrónicas son aquellos que presentan igual número de electrones. ¿Ya? Entonces podemos guiarnos por la fórmula que el número atómico menos Q debe ser igual a los demás elementos. Entonces el número de electrones es Z, Z vale 8, menos, de acuerdo a la fórmula, menos 2, menos por menos más, 8 más 2, 10. Siguiente, para el neón, tengo que es número atómico, protones es 10, menos es neutro, 0. Entonces sigue siendo 10. Número de protones es 12 menos más 2. Más por menos, 12 menos 2, 10. Entonces los números de electrones son iguales. Trabajando en clase. Pregunta número 1 está resuelta en el libro. Pregunta número 2 me dice, si una especie química Q tiene 10 electrones, 14 protones y 14 neutrones, ¿cuál es la representación simbólica? Tengo que el número de electrones es 10, protones igual al número atómico igual a 14, neutrones es igual a 14. El número de electrones es igual al número atómico menos la carga. Entonces digo, ¿cuánto vale E? E vale 10, es igual a Z, Z vale 14, menos Q. Q pasa a signo positivo, pasa a restar el 10, 14 menos 10, 4. Entonces el elemento debe ser, dice Q se mantiene, 14 protones, 14 neutrones, Q que es más, sale positivo 4, 14 más 14, 28. Y esa es la simbología. Pasamos a trabajando en clase. Pregunta número 1 me dice, señala el número de electrones que posee un catión es positivo, E, número de masa 4n más 3, número atómico 2n menos 5, si se sabe que posee 82 neutrones. Entonces podemos tener que A es igual al número atómico más neutrones. ¿Quién es A? 4n más 3, ya está, igual a 2n menos 5.
más n. ¿Cuánto vale n? 82. Entonces colocas 82. Luego vas a restar 4 menos 2, 2n. Vas a restar menos 3 menos 5 menos 8. 82 menos 8, 74. Vas a dividir y tengo 37. Y continúo. Número de electrones Z menos Q. Z, ¿cuánto me sale? Entonces, ¿cuánto es Z? Pongo 37 por 2, 74. Menos 5, 69. Digo el signo menos. Ahora Q, ¿cuánto vale? Más 2. Acá está. Y paso ahí el más 2. Más por menos, menos. 69 menos 2, 67. Y se obtiene la respuesta 67. Pregunta número 2. Indica el número atómico del ion X cuya carga es 3 positiva si se sabe que contiene 18 electrones. Número de electrones es número atómico menos la carga. ¿Cuánto es el número de electrones? 18. El número atómico se mantiene, el signo bajo. La Q carga es igual a más 3. Entonces, más por menos, menos, pasa al otro extremo con más. Y 18 más 3 es igual a 21. Pasamos al siguiente. Pregunta número 3 me dice, si cada ion presenta 36 electrones, determina la suma de A más B. Entonces podemos obtener que el número de electrones es igual a Z menos Q. ¿Quién es E? 36. Igual a menos, ¿cuánto vale? Menos 1. Menos por menos más, pasa al otro lado con menos. Sería la diferencia 35. Ahora para B. La misma fórmula. E es 36, Z es B, acá dice que es B, menos más 3. Acá me dice que es más 3, pasa al otro extremo. Más por menos, menos. El menos pasa al otro lado con más. Y la suma es 39. Entonces, ¿qué es lo que me piden hallar? A más B. Tengo que sumar entonces A más B. A vale 35 y B 39. La suma es 74. Ya está. La respuesta sería 74. Espero que hasta ahí hayan estado entendiendo las operaciones, simplemente reemplazar los valores a cada dato. Pasamos a la pregunta número 4. Si un átomo neutro presenta 29 protones y 35 neutrones, calcula la suma entre el número de masa y el número atómico. Y yo digo, número atómico es igual al número de protones igual a 29. Los neutrones me dice que vale 35. Sigo continuando. Yo sé que el número de masa es igual a Z más N, el famoso AS, ¿no? A se mantiene A, Z, ¿cuánto vale? 29, neutrones, ¿vale? En este caso es 35. Está bien acá el dato, acá nada más lo corrigen el dato porque me dice que es 35 y no 15. ¿Ya? Acá me dice que es 35 neutrones. Entonces sumas 29 más 35 sería 64. Hasta ahí tengo 64. Luego continúo porque tengo que hallar la suma entre el número de masa y el número atómico. Número de masa más número atómico. ¿Cuánto es el número de masa? 64. ¿Cuánto vale Z? 29. Y 64 más 29, 93. Entonces la respuesta automática es 93. Acá un lapsus, N no es 15, acá me dice que es 35. Es la única observación nada más. Bueno, por ahora. Pregunta número 5. Me dice, calcula un elemento químico compuesto por 3 isótopos si se sabe que la suma de sus números de masa es igual a 235 y de sus neutrones es igual a 124. Entonces me dice 3 isótopos, o sea, 3 elementos iguales. Cualquier constante, cualquier elemento, cualquier letra, pero tiene que haber 3 que sean iguales. En simbología, cuando dice isótopo es porque el número atómico de los 3 son iguales. Y yo pongo, por ejemplo, puedo decir del isótopo 1, tengo acá, número de masa, me dice, es igual a 235. A1 más A2 más A3. ¿Por qué pongo A1? Porque es del isótopo 1, del isótopo 2 su número de masa, el isótopo 3 su número de masa.
toda la suma me debe dar 235. Y de sus neutrones, y la de sus neutrones, o sea, también la suma, o sea, neutrón 1 más neutrón 2 más neutrón 3, es igual a 124. Entonces ahí ya tengo una ecuación, ahí tengo para poder hallar. Siguiente, podemos decir, para poder hallar, ¿se acuerdan? La fórmula era A menos N es igual a Z. Entonces, ¿puede ser un dato? Sí. Entonces decimos A menos N es Z. Igualmente Z, igualmente Z. ¿Por qué los tres son iguales? Porque acá me dice que son isótopos. Como son isótopos, los números atómicos son iguales. Entonces, ¿cuántas zetas tengo en total? 1, 2, 3. 3 veces Z. La diferencia restan, tienden a restar y pasan a dividir. Y me sale Z igual a 37. Pasamos a la pregunta número 6. Calcula la suma de los números básicos y atómicos de un átomo neutro que presenta 30 protones y 36 neutrones. Entonces pasamos que Z es 30, N es igual a 36. Entonces la suma de su número de masa y número atómico. Vamos allá por mitad. Número de masa es número atómico más N, el famoso asno. Z me dice que es 30, N me dice que es 36 y la suma sería 66. Ya tengo mi número de masa que es 66. Ahora paso a hallar el número de masa más número atómico. A me dice que es 66 y Z me dice que es 30. La suma sería 96. Y ya tengo ahí la respuesta. Pregunta número 7. Calcula la suma de los números básicos y atómicos de un átomo neutro que presenta 37 electrones y 39 neutrones. Y puedo decir 9 electrones Z igual a 37. ¿Por qué? Porque es un átomo neutro. Y N es igual a 39. A es igual a Z más N. A se mantiene, Z me dice que es 37 y N es 39. La suma total sería 76. Y ya tienen hasta ahí un dato. Ahora paso a seguir hallando. Hallar A más Z. Sería A 76, Z vale 37. Ya está. La suma total de estos dos es 113. Y ahí tienen una alternativa. Pregunta número 8. Calcula el número de masa de la siguiente o del siguiente átomo neutro, o sea, no tiene carga. A es igual a Z más N. A es igual a 3X. Z es igual a X más, ¿cuánto vale N? 26. Ya está. Pasa a restar. Bajo 26, obtengo 12X, 26, X es igual a 13. Muy bien, calcula el número de masa, reemplazo el valor, 3X, ¿cierto? Entonces sería 3 por 13, 39. Muy bien, entonces hasta ahí nos vamos a quedar. No se olviden de hacer las tareas y me lo mandan tomando foto por el Face. ¿Ya? Hasta una nueva oportunidad. Espero que todos se cuiden.